Después de haber definido estas variables y haberles asignado valores, voy a evaluar y a verificar el contenido de estas variables. Esto me permite verificar si se ha guardado correctamente la información. La información podría no haberse guardado correctamente por muchos motivos. Uno de ellos es que, por ejemplo, yo le haya tratado de asignar valores incorrectos de acuerdo al tipo de dato que se asignó en la variable. Esta variable es entera y supongan que por error yo haya tratado de asignarle un contenido decimal. Para evaluar el contenido de estas variables, yo voy a usar un método que se llama trace. Todos los métodos tienen la siguiente estructura. El nombre del método abre y cierra paréntesis y algunos dentro de estos paréntesis llevan información. La información dentro de los paréntesis se llaman parámetros y en este caso los parámetros son las variables que yo voy a evaluar. Por lo tanto, como parámetro voy a ingresar el nombre de la primera variable que en este caso se llama valor. Presiono Control Enter o Comando Enter en un Mac. Y en el panel salida, observen que ya yo puedo ver el contenido de esta variable. Es importante tener en cuenta que, aunque lo que yo escribo como parámetro de este método es el nombre de la variable, realmente lo que él me va a mostrar es el contenido. Yo puedo también evaluar varias variables, las cuales voy a separar por medio de una coma. Escribo entonces valor 2 y valor 3 de una vez. Control Enter y aquí tenemos los tres valores, menos 50.3, menos 20 y 10, que corresponden exactamente a los valores que yo he asignado a cada variable. Ahora, cometamos algunos errores. Por ejemplo, 20.5 le voy a asignar este valor decimal a una variable de tipo int. Esto es un error. Y uint o entero sin signo quiere decir que yo no puedo utilizar valores negativos. Por lo tanto, vamos a asignárselo para ver qué ocurre al ingresar datos incorrectos. Entonces, ingresé un decimal a una variable que es de tipo entero e ingresé un valor negativo a una variable que es de tipo uint. Control Enter o Comando Enter y el primer valor no tenía problemas. El segundo valor fue redondeado y el tercer valor tiene un valor rarísimo. Sin embargo, este valor que aparece acá es el número más alto que puede guardar una variable de tipo uint. El caso es que es un valor incorrecto. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto cuando estoy asignando el contenido de una variable. Debe estar acorde al tipo de dato asignado cuando definí la variable. Ahora vamos a evaluar también el contenido de la última variable. Esta variable se llama datos. Control Enter y aquí tenemos entonces también el contenido de esta variable. Como buena práctica o como recomendación, los nombres de las variables deberían tener unos nombres suficientemente cortos, pero también suficientemente descriptivos. Adicionalmente, tenemos dos recomendaciones básicas que son importantes de seguir en los nombres de las variables. Estos nombres no deben contener espacios y tampoco deben contener caracteres especiales. Si queremos crear nombres de variables a partir, por ejemplo, de dos palabras, entonces usamos underscore o rayita al piso para unir esas dos palabras, ya que si dejamos espacios, entonces el compilador solamente va a reconocer como el nombre de la variable la primera palabra y la segunda palabra la va a reconocer como un error. En el caso de los caracteres especiales, no puedo usar, por ejemplo, el símbolo de dólares o el símbolo de porcentaje o el ampersand o el símbolo número, etcétera, etcétera. Así que la recomendación es limitarnos al uso de números, guiones y underscore o rayitas al piso. Esto es muy importante. Tampoco puedo iniciar los nombres de las variables con números. Si queremos usar números para llevar un orden de las variables o una continuidad de las variables, entonces debo colocar el número después del primer carácter.